Muy buenos días al canal. Hoy vamos a estar hablando de un tema que evidentemente está preocupando a algunos. Hemos visto en las últimas ruedas que el mercado ha caído en gran cuantía. Bueno, dentro de las noticias tenemos que la inflación no bajó como era esperado, sino que subió, y eso repercute en el pronóstico o en lo que se espera respecto al recorte de tasas de la Fed. Así que bueno, vamos a ver un poco análisis del contexto, qué esperar de esto a futuro y cómo comportarnos como inversores en valor ante estos acontecimientos. Así que pasamos ahí. Déjame invitarte, si sos cliente de Invertir Online o de Balance, o bien querés abrir una cuenta vinculada con nosotros, con nuestra asesoría, podés escribirnos al mail que figura en pantalla, asesoresrgg@gmail.com, y te contaremos de qué consta el servicio y cómo proceder a vincularte. Poniéndonos un poco en contexto, el día 10 de abril salió el informe de inflación en Estados Unidos que reportó un aumento en la inflación anualizada del 3,5% a partir de uno previo del 3,2%, y estuvo por arriba también de lo esperado, que se esperaba en un 3,4%. No solo la inflación, sino también la inflación core, ¿sí? O la inflación núcleo, que se ubicó también por arriba de lo que se esperaba. Recordemos que la inflación core, digamos, es la inflación restándole lo que es alimentos y energía, que obviamente es estacional, ¿no? Bueno, que es la más importante a la hora de hacerle el seguimiento, y bueno, también estuvo por arriba de lo esperado. Principalmente empujado por lo que son los costos de vivienda, ¿no? Los costos de vivienda que implican eh, todo lo que tiene que ver con alquileres, impuestos, servicios y demás. Bueno, esto impactó de lleno en el mercado y generó la caída del mismo. Ahora vamos a ver el porqué. Bien, como bien saben, para controlar la inflación que se había desbocado ya por el 2022, que llegó a estar por arriba del 8%, la Fed, a través de su política monetaria, decidió aumentar las tasas de referencia, ¿no? Obviamente, cuando hay una inflación elevada, los bancos centrales aumentan las tasas para de esa manera, dicho de manera muy, muy limitada y grosera, pero para enfriar la economía, ¿no? Para disminuir la demanda, aumentar el precio del dinero, y de esa manera, bueno, disminuye, según la teoría, la inflación, ¿no? Bien, la Fed realizó un aumento de tasa con una importante velocidad, y ya hace varios meses que la viene manteniendo a una tasa del 5,5%. Esto ha hecho, como vemos acá, lo que ven en negro es las tasas de la Fed, y lo que ven en color verde es la tasa inflacionaria, ¿no? Y en azul la inflación core. Como ven, la venía logrando descender de una manera importante, y ahora tenemos un amesetamiento en los últimos meses de la inflación, aunque sigue teniendo una tendencia descendente. Por eso la Fed decide mantener las tasas en esta meseta, ¿no? Bueno, el último dato no es favorable, como les dije previamente. Eh, Estuvo por arriba de lo esperado y podría ser, digamos, los primeros indicios de un reencalentamiento inflacionario. Independientemente de lo que suceda, esto disminuye la probabilidad de que la Fed decida recortar la tasa en el corto o mediano plazo, o en el corto plazo, si quieren verlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuándo la Fed decidiría recortar la tasa? Cuando considere que la inflación está controlada y va en vías de ese 2% que busca para la inflación de largo plazo. Bueno, esto, el último valor, pone en dudas los recortes de tasas a corto plazo, y lo que se esperaba hace unos meses, que la Fed para el 2024 realice 6 recortes de tasas, bueno, se transforma en tan solo 3 recortes de tasas, y se prolonga el tiempo o en el momento en que se espera que la Fed empiece a recortar las tasas, ¿no? Hoy día se espera en algún punto entre septiembre y noviembre, ¿sí? Probablemente tenga que ver también con que hay un proceso electoral en Estados Unidos
y en lo personal dudo que el recorte de tasas venga antes, si es que viene, ¿no?, de lo que es las elecciones presidenciales, ¿no? Ahora bien, por otro lado, también hay que reconocer que si vemos lo que espera el mercado con respecto al recorte de tasas de la Fed versus lo que generalmente sucede, bueno, vemos que generalmente se equivoca, ¿no? Fíjense que en el corto plazo previo al que estamos actualmente, se esperaban recortes de tasas que nunca se dieron, ¿no? Por lo tanto, lo que espero, las expectativas del mercado con respecto a los recortes de la Fed, tómelos con pinzas, ¿sí? Y después vamos a ver la importancia de esto, de si es necesario o si vale la pena tratar de medir lo que hará el mercado o en este caso lo que hará la Fed con respecto a las tasas. Bien, y como podemos ver, a partir del 10 de abril, que fue el punto donde se informó este recalentamiento leve, ¿no?, de la inflación, bueno, los índices han caído en Estados Unidos, ¿no? Tanto el S&P 500, el Dow Jones, y el que más sufrió es el Russell 2000, ¿no? Obviamente porque las pymes de Estados Unidos son las que más se afectan con la política monetaria, ¿no? Son las que más dependen del proceso de endeudamiento, y cuanto más altas las tasas o cuanto más tiempo se mantengan altas las tasas, más caro les sale financiarse. Entonces, por eso se debe a que el Russell 2000 se haya visto afectado más por estas noticias, ¿no? Ahora bien, ¿por qué caen ante un menor pronóstico o alargamiento respecto a al recorte de las tasas de la Fed? Bueno, como vimos, para controlar la inflación, ¿qué es lo que hace la Fed o qué es lo que hizo la Fed? Aumenta las tasas. Al aumentar las tasas, obviamente también aumentan los retornos ofrecidos por la renta fija, ¿no?, por los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ya que obviamente la tasa de referencia es mayor, entonces el inversor en la renta fija también obviamente presta dinero a una mayor tasa. Y eso genera una rotación de capital, ¿no?, desde lo que es la renta variable hacia la renta fija. Y eso genera una caída de las acciones, ¿no? Esto, obviamente, todo a grosso modo para que se entienda de manera fácil y sencilla, ¿no? Bien, ¿qué es lo que esperaba el mercado? Bueno, el famoso soft landing, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, que la Fed controló o pudo controlar la inflación, que iba en vías a descender a ese 2% que tienen como objetivos, sin generar una recesión. Entonces, en algún punto, la Fed iba a decidir bajar las tasas. Si bajan las tasas, obviamente van a bajar los rendimientos ofrecidos por los bonos del Tesoro, y eso haría nuevamente generar una rotación de capital desde lo que es la renta fija, que estaría ofreciendo retornos mucho más comprimidos, hacia, o sea, a través de un aumento de la aversión al riesgo, buscando más retornos en la renta variable, y eso haría aumentar las acciones, ¿no? Eso es lo que esperaba el mercado ante un eventual recorte de tasas en el corto plazo, ¿no? Bueno, al ver, o el mercado al ver que la inflación se recalienta o no está en vías de seguir descendiendo, bueno, este pronóstico se empieza a caer en el corto plazo, o sea, o pronostican que se va a dar, pero más en el largo plazo. Entonces, por eso esta caída. Y tampoco hay que descartar la otra situación que se podría dar, ¿no?, que no es el soft landing, sino el hard landing. ¿Qué sería eso? Que por las tasas elevadas que hay actualmente, o incluso si siguen elevando las tasas, bueno, esto podría generar una recesión, ¿no?, una destrucción de la demanda, una destrucción de la economía real, ¿sí? Y obviamente, bueno, eso repercute fuertemente, siempre que hay una recesión, cae el mercado, caen las acciones de manera brusca, y ahí la Fed se ve, digamos, presionada o recorta las tasas de manera abrupta, justamente porque, bueno, ya está destruida la demanda, ¿no? Bueno, esto yo personalmente todavía no lo descarto, ¿no? Pero bueno, digamos que lo que vimos el último 10 de abril es que el mercado empieza a pricear, digamos, o a predecir que que el soft landing con recorte de tasas, se va a dar en un tiempo más prolongado, ¿no? Por eso esta caída en las acciones. Bien, entonces, ya pintamos el contexto, sabemos por qué cayó el mercado. Entonces, ante esta situación,
¿qué conducta deberíamos tomar como inversores en valor, ¿no? Salir corriendo como Usain Bolt, ¿sí? Escapando de una posible corrección del mercado, o parando la pelota, como el pensador de Rodin, y reflexionar, investigar qué ha pasado en eventos similares en el pasado y cómo plantearnos de la forma más lógica dentro de la inversión en valor a futuro. De lo primero que vamos a hablar es qué instrumentos han sido los que han demostrado en el pasado durante largos periodos de ofrecer una protección mayor a los procesos inflacionarios. Bien, en este punto primero remarcar que los procesos inflacionarios no son nuevos, sino que siempre hay inflación y principalmente ese proceso se aceleró a partir de que, bueno, el Reino Unido y posteriormente Estados Unidos abandonan el patrón oro, o sea, que su dinero ya no tiene más aval o respaldo en oro respecto al dinero circulante. Fíjense que a partir de que abandonan el patrón oro, la inflación tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, bueno, se elevan exponencialmente respecto al pasado, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué instrumentos nos han demostrado ser protectivos de nuestro patrimonio respecto a la inflación, que como vemos es un contexto o un proceso que sigue un dinamismo estable a través de los años? Siempre hay inflación. Bueno, como vemos en este gráfico, esto es a partir de 1802, y medimos los rendimientos reales, ¿sí?, de cada uno de los activos. ¿Qué quiere decir rendimiento real? Descontándole la inflación, ¿no? El rendimiento real por sobre la inflación que han tenido los distintos instrumentos. Bueno, vemos que los que mayor protección han tenido son las acciones, ¿no? que han tenido un rendimiento real en los últimos, desde 1800 a la actualidad, de un 6,6%, ¿sí? Si vamos un poco más en la proximidad, para tener un patrón más actual o contemporáneo, y medimos ese retorno real de 1946 a 2012, bueno, el rendimiento real de las acciones ha sido del 6,4%. Mientras que de los bonos, el rendimiento real ha sido de tan solo el 2%. Y del oro también un 2%. Entonces, de esto podemos determinar que quienes han protegido y han tenido un rendimiento real por sobre la inflación, bueno, los mejores han sido las acciones, ¿sí? La renta variable. Bueno, acá tienen el rendimiento nominal versus el real, ¿no? El nominal es el rendimiento, obviamente, teniendo en cuenta también los procesos inflacionarios, y el real es descontando esa inflación, ¿no? El rendimiento real del S&P 500 en los últimos 50 años, el rendimiento nominal, perdón, es del 10,5%, y el rendimiento real, o sea, por sobre la inflación, ha sido del 6,4%, ¿sí? Entonces, con estos gráficos, a través de un estudio histórico, podemos ver que quienes nos ofrecen un retorno real positivo por sobre la inflación son las acciones, ¿sí? Casi 3 veces más o más de 3 veces respecto a la renta fija o al oro. Y en este punto, más allá de que hemos visto a través de los gráficos históricos que las acciones son las que mayor rentabilidad real y más protección nos ofrecen respecto al proceso inflacionario, hay que hacer una ponderación o una división entre lo que es el corto plazo y el largo plazo. Acá, como vemos, en periodos de permanencia de un año, según el contexto inflacionario, ya sea muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto, bueno, ningún instrumento ha demostrado ser protección ante la inflación, ¿sí? Ni los bonos, porque obviamente cuando hay un proceso inflacionario y elevación de las tasas, el valor de nuestros bonos que ya tenemos en cartera caen para ofrecer un rendimiento mayor. Entonces, no nos protegen ante la inflación. Las acciones ya vimos que en el corto plazo, por el aumento de tasas, caen, el mercado cae, por lo tanto en el corto plazo tampoco nos protege. Ahora, si nos vamos a periodos de permanencia mayores, lo que consideraríamos de largo plazo, acá está, este es un gráfico a 30 años, pero podríamos poner un plazo de permanencia menor y sería lo mismo. Vemos que en el largo plazo, el retorno, la rentabilidad anual en contextos altos y muy altos de inflación, sí son protectivas las acciones, ¿sí? Como ven, el rendimiento real, o sea, por sobre la inflación, está arriba del 6%.
Mientras que en procesos de inflación altos y muy altos en la renta fija, o sea, en los bonos, no son protectivos, rondan el 2%, ¿no? Tienen una protección menor al de las acciones, ¿sí? Las acciones, como ven acá en el largo plazo, sí protegen ante la inflación y tienen un retorno real por sobre la inflación que no tienen los bonos o que lo tienen en muchísima menor cuantía. Bien, ahora bien, hemos demostrado con gráficos y con datos históricos de que las acciones son los instrumentos que mejor cobertura nos ofrecen respecto al proceso inflacionario en el largo plazo y que mayor retorno real, o sea, retorno sobre la inflación nos ofrece respecto al resto de los instrumentos, ya sean bonos, letras o el mismísimo oro. Pero con eso no nos basta, ¿no? O sea, con los datos históricos, sino lo que nos gusta analizar es el por qué se da esto. Y bueno, es lo que vamos a tratar de explicar de manera sencilla y concreta para que lo puedan entender. Si te interesa seguir capacitándote, te invitamos a nuestra tienda online donde vas a encontrar nuestros cursos de capacitación, tanto en aprender a invertir en obligaciones negociables, como así también el curso de análisis fundamental orientado a la valoración. Si estás interesado, entras a nuestra tienda online, vas a tener la dirección en pantalla, como así también el link en la descripción de este video, y ahí en nuestra tienda online van a poder encontrar información, videos informativos, temarios y costos de los mismos. Así que los esperamos. Vamos a tratar de explicar qué pasa en el corto plazo cuando hay procesos inflacionarios. Bueno, lo primero que pasa es que caen las ventas. ¿Por qué caen las ventas? Porque la gente pierde poder adquisitivo, ¿no? Obviamente con el mismo dinero que cobraba antes compra menos bienes, adquiere menos bienes y servicios, entonces las empresas venden menos. Y no solo que venden menos, sino que aumentan los costos, ¿sí? Obviamente aumentan los precios de la materia prima, aumentan los costos energéticos, aumentan posteriormente los sueldos, ¿sí? Y eso hace posteriormente comprimir los márgenes de beneficios, ¿no? Entonces las empresas ganan menos, le queda menos dinero en su bolsillo, ¿no? Esto genera, por ende, una disminución en la rentabilidad de la empresa, en la rentabilidad empresarial. Esto genera un aumento de la incertidumbre futura en el inversor, o sea, empieza a ver que las presentaciones de resultados de las empresas en las cuales invierte no son las mejores, empiezan a caer los beneficios, empiezan a tener menores resultados de los esperados y bueno, obviamente esto hace que se vayan de la renta variable y tal vez busquen refugio en la renta fija, que por su parte, como hemos explicado, por el aumento de las tasas de interés, empiezan a rendir más, le ofrecen mayor rendimiento. Entonces, por un lado, el inversor ve que las empresas en el corto plazo empiezan a ganar menos dinero y que los bonos empiezan a rendir más. Entonces, ¿qué hacen? Sacan su dinero de la renta variable y se van a la renta fija. Esto hace caer, por ende, el precio de las acciones cotizantes en bolsa, ¿no? Y por otro lado, bueno, también afecta la liquidez del mercado, ¿no? El inversor es una persona individual que trabaja y que también sufre la inflación. Entonces, disminuye ese poder adquisitivo, o sea, tiene que gastar más dinero para adquirir bienes y servicios, le queda menor capacidad de ahorro y ese menor capacidad de ahorro es menores inversiones que se destinan a la bolsa. Entonces, también disminuye la liquidez general del mercado, ¿no? Todo este combo genera que las acciones caigan. Entonces, en el corto plazo, por eso mismo las acciones no protegen contra la inflación, sino que también se ven afectadas, ¿no? Ahora bien, eso es lo que sucede en el corto plazo. Ahora, ¿cómo explicamos a partir de acá que las acciones sí son protectivas contra la inflación en el largo plazo? Bien, nosotros nunca debemos olvidar que una acción no es un trozo de carne, un trozo de papel que cotiza, tiene un precio y es algo abstracto, sino que son pequeñas partes de una empresa. Entonces, bajo este contexto que sufre la empresa, ¿qué es lo que hacen en el mediano o largo plazo? Bueno, las empresas, ¿no? Trasladan este aumento de los costos debido a la inflación a precios, ¿no? Entonces, a medida que van pudiendo trasladar esos costos a precios, algunas empresas lo podrán hacer en un menor plazo, a otras les llevará un plazo mayor, también dependerá
obviamente del contexto económico. Si estamos en un proceso recesivo, le costará mucho más trasladar estos costos a precios. Si estamos en una economía resiliente, le costará menos. Y también dependerá de la ventaja competitiva, ¿no? No es lo mismo el traslado a precios que puede hacer una empresa con alta ventaja competitiva, supongamos, no sé, Coca-Cola, ¿sí? Que lo que puede hacer una empresa sin ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque tienen las empresas que tienen ventaja competitiva tienen un mayor poder de fijación de precio. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la Coca-Cola aumente, supongamos, un 5%, puede mantener el volumen de venta porque el consumidor está dispuesto a pagar esa prima por sobre otra bebida cola con tal de beber ese producto, ¿no? Entonces, las empresas con gran ventaja competitiva tienen un poder de fijación de precio mayor que las que no tienen ventaja competitiva. Y esto les permite trasladar más rápido esa elevación de costo a precio, ¿sí? Entonces, una vez que trasladan esa elevación de costos a precio, ¿qué pasa? Bueno, primeramente aumentan las ventas, tal vez no por un aumento de volumen, pero sí por un aumento de los precios. Los costos, bueno, si la inflación luego baja, se mantienen iguales, ¿sí? Y si aumentan las ventas y los costos permanecen iguales, los márgenes aumentan, ¿sí? En realidad aumentan a partir de que se habían caído, por lo tanto, podemos decir que vuelven a ser los márgenes iguales a los que tenían previo al recalentamiento inflacionario. Lo mismo pasa con los beneficios, vuelven a aumentar y tal vez vuelven al mismo margen de beneficio neto que tenían previo al recalentamiento inflacionario, ¿no? Entonces, digamos que se normaliza los márgenes y los beneficios que generan las empresas respecto al previo del recalentamiento inflacionario. Es por eso que las acciones, al ser empresas y digamos, poder trasladar ese aumento de costo a precios, son protectivos con respecto a la inflación. Y eso es lo que vemos en esta línea punteada, que en el largo plazo las acciones nos protegen contra la inflación, justamente porque son empresas y tienen esta posibilidad, ¿no? Por eso la importancia también de invertir en excelentes empresas con buenos fundamentales y que tengan ventaja competitiva. Acá les traje un ejemplo puntual. Fíjense, esta empresa es de consumo defensivo, o sea, una empresa de bajo crecimiento, pero fíjense que a partir del 2019, si vamos viendo hasta el 2023, ha tenido un crecimiento más que importante, ¿no? ¿Y esto a qué fue debido? Fíjense en el 2022, el crecimiento en ventas que ha tenido del 14,5%, ¿no? Recordemos que la inflación se dio más alta entre el 2021 y 2022. Bueno, pero si vemos los costos de ventas, ¿sí? Esto definiéndolo como costos variables, vemos que también aumentaron agresivamente y principalmente de 2021 a 2022. Y si vemos los márgenes de beneficios, bueno, vemos que se mantuvieron estables, ¿no? Alrededor del 11%, podríamos decir. Entonces, esta empresa aumentó en ventas, aumentaron los costos y mantuvo los márgenes de beneficio. ¿Qué hizo esta empresa? No es que creció orgánicamente, sino que pudo trasladar los aumentos de los costos a los precios, sin perder volumen de venta, ¿sí? Entonces, lo que logró hacer esta empresa es protegernos, o protegerse, en realidad se protege la empresa, ante el proceso inflacionario, ¿no? Bueno, eso es lo que traté de explicar previamente, ¿no? Las empresas pueden trasladar los costos a precios y esas empresas que tienen ventaja competitiva pueden mantener más o menos estable el volumen de venta y mantener los márgenes estables. Entonces, de alguna manera, nos protegen contra el proceso inflacionario, ¿no? Bueno, esta empresa, para el que le interese, es Unilever. Bien, ahora entonces entramos en el proceso de reflexión, ¿sí? De cómo debemos pararnos como inversores ante estos eventos de inflación, tasas altas, tasas elevadas, recortan o no las tasas. Bueno, hay dos parámetros o dos formas en las cuales nos podemos parar. Una es timing the market, es tratar de medir el mercado, ¿no? Tratar de adivinar si la Fed recortará las tasas en la próxima reunión, dentro de 2 meses, en noviembre, el año que viene o dentro de 2 años. O la otra es que no nos importa un rábano cuándo la Fed va a recortar las tasas. ¿Por qué? Porque nosotros somos inversores a largo plazo, ¿no? Si esta es una línea de tiempo
Y esto es hoy, o sea, hoy estoy invirtiendo en una empresa y mi objetivo está a largo plazo, no sé, supongamos de acá a 10 años, a mí no me debería interesar para nada si la Fed recorta las tasas mañana, en un año, o dentro de 2 años, o dentro de 5 años. Si mi objetivo está claro a largo plazo. Lo que yo sé y la certeza que tengo que en algún momento la Fed va a controlar la inflación, ya sea con un soft landing o se va a destrozar la economía, va a haber una recesión y va a haber un hard landing. No me interesa, pero sé que en algún momento la Fed va a recortar las tasas y en algún momento, si hay un proceso de hard landing y una recesión que hace caer al mercado, el mercado se va a recuperar. Entonces, a mí como inversor a largo plazo, no me interesa un rábano cuando la Fed o jugar a cuándo la Fed va a recortar las tasas. Y más aún, sabiendo de que, como vimos acá, las expectativas de mercado, esto es gente de Wall Street que trata de medir al mercado, que trata de predecir cuándo la Fed va a recortar tasas, en general le pifia. Entonces, si esta gente que está en Wall Street, que tiene todas las herramientas a su mano, le pifia fuerte, ¿por qué yo, como inversor individual de largo plazo, me voy a tomar el trabajo de tratar de adivinar cuándo la Fed va a recortar tasas? No me interesa, no debería importarme absolutamente nada. Y esto lo digo porque como inversores de largo plazo, como inversores en valor, bueno, en el proceso de inversión, o sea, desde el punto donde nosotros compramos una acción, una empresa que consideramos que tiene excelentes fundamentales, que tiene ventaja competitiva, que tiene ROICs elevados y sostenidos, y que además consideramos que le estamos pagando un precio justo o un precio por debajo de su valor intrínseco con margen de seguridad, hasta el punto donde yo decida tal vez utilizarlo para mi retiro, supongamos, o sea, un objetivo de largo plazo, entre medio de ese proceso de inversión vamos a tener múltiples causas por las cuales el mercado va a subir y va a bajar. Vamos a tener procesos inflacionarios, vamos a tener tasas de referencia altas, tasas de referencia bajas, vamos a tener tal vez algún proceso recesivo, vamos a tener conflictos bélicos, vamos a tener de todo. En el largo plazo vamos a tener de todo. Lo importante es que cuando nosotros invertimos en empresas de valor, con ventaja competitiva y las pagamos menos de lo que valen, bueno, esa empresa a largo plazo, como demostramos que son resilientes a los procesos inflacionarios, a las guerras, a las recesiones y demás, su valor intrínseco, que lo podemos medir con esta línea amarilla, va a seguir creciendo en el largo plazo, ¿no? Tal vez su precio sí tenga grandes fluctuaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Pero siempre su valor va a ser creciente. Entonces, sí vamos a tener fluctuaciones, pero en el largo plazo estas fluctuaciones son ascendentes, ¿no? Eso es lo importante y lo que tenemos que tener siempre en claros al ser inversores en valor, ¿no? Que vamos a tener fluctuaciones y que esas fluctuaciones no nos deben mover la vara de decir, bueno, esta empresa vale menos porque cayó de precio. No, lo que tenemos que evaluar son los fundamentales y determinar el por qué, por ejemplo, en este punto está cayendo de precio. Si es tan solo porque hay un proceso inflacionario o porque hay un conflicto bélico o porque estamos en un proceso recesivo, bueno, no debería ser causa, si los fundamentales de la empresa están sólidos, causa de salir o de vender y salir corriendo. No, al contrario, deberíamos aprovechar estas situaciones para sumar posición o armar posición en estas empresas resilientes que sabemos que en el largo plazo lo van a hacer bien. Entonces, si nosotros no perdemos de vista que invertimos a largo plazo, bueno, no deberíamos ser influenciados por los contextos cortoplacistas que pueden hacer sufrir al mercado. Al contrario, deberíamos aprovecharlos. Como reflexiones finales, primero, no es lógico, no es rentable y no es útil tratar de medir al mercado. Primero, porque no se puede. Demostramos, o lo vimos en el gráfico, que ni siquiera los analistas de Wall Street pueden definir cuándo será el recorte de tasas. Le pifian siempre. Entonces, si no pueden ellos, menos nosotros. Y además, no tiene sentido. No tiene sentido porque no debería influenciarnos a la hora de invertir en una empresa. Entonces, el consejo que deriva de esta reflexión es que no debemos actuar en consecuencia del contexto. No porque, digamos, se haya recalentado la inflación y eso ponga en duda el recorte de tasa del mes próximo, nosotros tengamos que actuar en contexto y salir a vender nuestras posiciones. No tiene lógica alguna, sino al contrario, debemos aprovechar esto
debemos aprovechar que el mercado se asusta, que los inversores se asustan y que venden y que el mercado se cae para tal vez aprovechar las oportunidades que aparecen en ese contexto, ¿no? Siempre recuerden que el inversor en valor es contrarian, ¿sí? Per se es contrarian, siempre va en contra de la corriente general del mercado, ¿no? Entonces debemos aprovechar esas ineficiencias que tiene el mercado en el corto plazo, ¿no? Por eso acá les puse esta analogía, ¿no? Que el árbol no nos deja de ver el bosque, ¿no? Que el árbol no nos tape el bosque, que el corto plazo no nos tape el objetivo que tenemos realmente, que es el largo plazo. Nosotros el retorno que queremos no es mañana, no es dentro de 6 meses o un año, es para el largo plazo, nuestro retiro o cuando decidamos, no sé, no trabajar más o lo que sea, pero no es mañana. Entonces, si nosotros podemos aprovechar el hoy para tener un mejor retorno mañana, bueno, son los momentos ideales, ¿no? Eso es lo que siempre tienen que tener en claro. Obviamente, siempre considerando invertir en buenas empresas, de calidad, con ventaja competitiva, con buenos fundamentales y a precios, a través de las distintas técnicas de valoración, que estén a precios justos o con un buen margen de seguridad, ¿no? Entonces, ustedes me dirán en este punto, bueno, entonces hiciste todo este análisis para decirme que me olvide del corto plazo y no le dé pelota. Sí, exactamente eso. Olvídense del corto plazo, no estén pendientes de las noticias, del ruido y demás, porque los va a sacar de foco y van a terminar actuando como actúa la manada, actuando según el contexto o las circunstancias de corto plazo, y eso no va a generar buenos retornos en el largo plazo a su cartera de inversión. Obviamente, analizamos el mercado, esto lo vemos porque estamos en esto, porque nos gusta y demás, pero tenemos que tener en claro que esto no tiene que definir o no tenemos que actuar consecuentemente al corto plazo. Al contrario, recuerden siempre aprovechar el corto plazo a nuestro favor, la locura del corto plazo, pero siempre con el foco a largo plazo. Que el árbol no nos tape el bosque. Así que bueno, si les gustó este video, era más que nada reflexivo y de contexto, por favor dejen un me gusta, un comentario, que es así como seguimos creciendo y podemos seguir trayendo este tipo de material.